Bueno, vamos arrancando. Gracias. Bueno, bien. Soy Diego Suárez, trabajo acá en Bootstrap, ya me presenté de nuevo. Pero bueno, voy a estar hablando un poco de las APIs de Function Calling de OpenAI y te voy a hacer una breve historia de las APIs, cómo fue evolucionando, o cómo me parece a mí que fue evolucionando las APIs de OpenAI hasta llegar a esta funcionalidad. Bueno, luego hablar de esta funcionalidad en sí, luego tratar de hacer una demo en vivo, que puede salir mal, y una demo sobre un ejemplo de chat, un caso de uso de chat, y otra de extraer o normalizar o estructurar data, texto, y bueno, por último preguntas y respuestas, o posibles respuestas, o intentar responder. Vamos a ver. Muy bien. Las APIs. Bueno, había pensado en explicar los modelos, cómo funcionaban, tratar de explicar, pero bueno, ya Eliana les explicó muchísimo mejor que yo, que bueno, son modelos grandes de lenguaje, entrenados con mucho texto, y lo que hacen es tratar de predecir las próximas palabras en base al texto con el que fueron entrenados, lo que acabamos de escuchar. Y bien, mm, las his- ver un poco la historia de las APIs, que en realidad se preguntarán qué historia tiene, si esto es relativamente nuevo, y en realidad sí hay un poquito de historia, o al menos yo lo veo como que fue evolucionando. La primera, hasta donde yo sé, corríjame si hubo otra, que sería la text completion, que lo que hace simplemente sería como el modelo más crudo, digamos, de las API del modelo GPT-3 en sí y el 4 y los siguientes. Luego salió la API de Chat Completion, que en realidad es como el mismo modelo, pero con un preentrenamiento, si no me equivoco, con Reinforced Learning. No sé muy bien, pero sé que como que lo mejoraron y lo preentrenaron como para que sea con chat, digamos. Como que entienda que está en un contexto de chat y que son mensajes, digamos, que tienen un mensaje y que el siguiente lo tiene que responder. Bueno, después la introducción del System Prompt, que es como darle instrucciones a ese modelo por detrás, digámoslo así, donde le podés dar contexto y información del usuario, por ejemplo, o instrucciones sobre cómo querés que responda, el tono, etc. Y bueno, por último, la introducción del function calling. Muy bien, acá es un ejemplo está en Python, pero creo que se entiende. Esta es la API, el SDK oficial de OpenAI, que bueno, eh, se lo llama con OpenAI Completion, se le dice qué modelo, y acá en este prompt, por ejemplo, le dije estoy en el 2023, ¿cuál será el próximo año bisiesto? Y lo que termina respondiendo es esto, que me dijo bien, el 2024 será el próximo año bisiesto. Pero bien, acá es algo que se puede ver bien, algo que comentó Eliana, eh, que es lo de que trata de predecir el próximo token, digamos. Por ejemplo, si pueden ver, agregó dos líneas extra antes de empezar a dar la respuesta. Y eso si nos ponemos a intentar, ahora que sabemos cómo funciona por adentro más o menos, que lo que hace es tratar de, no predice palabras o no sabe lo que son las palabras y los tokens, le dice números y dice, bueno, acá hay algo que me están haciendo una pregunta, y de cuál es el próximo año bisiesto. Bien, de todo el texto que yo tengo entrenado, las veces que vi responder una pregunta no fue a continuación de ese texto, porque en realidad como vimos en la ventana de contexto, predice lo que sería lo próximo de este contenido.
Y las veces que vi, la respuesta no estaba acá, en realidad estaba en una línea siguiente, por ejemplo. Entonces, bueno, predijo, bueno, voy a poner un salto de línea. Bueno, pero en realidad si lo dejo solamente con un salto de línea, parece que es la misma persona que está respondiendo, entonces le agrego una siguiente. Entonces, por eso parece que termina siendo eso. Entonces, bueno, esta API es como el modelo más crudo, digamos, de las APIs de GPT-3 y 3.5, si no me equivoco, que es bueno para generar contenido, o sea, por ejemplo, generar un email o, no sé, un párrafo, un blog, o también para clasificaciones simples, en la que decís, clasifique este texto en tal cosa, y le decís, clasificación, dos puntos, lo próximo que te va a generar es la clasificación solamente. Entonces es bueno para eso, pero no es conversacional, porque en realidad vos si querés parsear esto, se te va a complicar un poco por, porque tiene ese formato que no, a veces lo tenés que interpretar vos. Entonces, luego salió la Chat Completion, que es, nada, esa que fue entrenado específicamente para chat, que ahora se le pasa una lista de mensajes, no solamente se le pasa un texto puro. Y acá le estoy pasando, por ejemplo, un solo mensaje que le digo que es el usuario que está diciendo, estoy en el 2023, ¿cuál será el próximo año bisiesto? Y acá, bien, no agregó el espacio, por ejemplo, y respondió bien, el próximo año bisiesto será en el 2024. Eh, es bueno para conversacional, para, por ejemplo, aplicar en un chat, o cuando vos querés, le das un prompt con todas las instrucciones que vos querés, y le envías, y por lo general te va a responder en base, es como ChatGPT, digamos, lo que han usado es una API de ChatGPT, pero lo que tiene es que si vos querés utilizarlo para una aplicación en la que querés darle más cosas o contexto, o decirle, darle más instrucciones, no es tan práctico porque las instrucciones le tendrías que poner como que fuese el mensaje del usuario, en el primer mensaje. ¿Me explico? Entonces, es que surgió el System Prompt. Digo yo que surgió, a ver, fue evolucionando así. En el que en el System Prompt le podés dar, es como que a ChatGPT lo llamás para el costado y le decís, mira, vos te tenés que comportar así, tal cosa, bla, 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 y el usuario es tal persona, andá y habla. Y luego que le diste esas instrucciones, él ya sabe cómo comportarse y sabe, tiene contexto de lo que tiene que hacer, digamos. Entonces, tenés una clara separación entre los mensajes y el contexto o las instrucciones que le querés dar. Es conversacional también. En este caso, por ejemplo, no es tan fiable en el formato, porque, por ejemplo, le dije, eres un asistente de calendario, el usuario te hará preguntas y solo responderás con el año que te piden, sin ninguna explicación, como para que me respondas solamente con el año. Solo respondes con el año y le dije, oye, acá la gracia del contexto que le podés dar el código y el usuario no lo tiene que poner. Esa es la diferencia, una de las diferencias que comentaba hoy. Acá el usuario solamente pregunta cuál es el próximo año bisiesto y responde bien, 2024, pero estos son ejemplos reales de llamadas a la API. Le agregó el punto. En realidad capaz que vos querés que... ¿Por qué? Porque seguía pensando que estaba en un chat y bueno, voy a terminar el mensaje con un punto. Y lo terminó así. Entonces, eh, la opción de function calling lo que hace es, vos definís funciones y argumentos, pensando más en que vos vas a procesar la respuesta y ejecutar una función real. Entonces, el modelo termina eligiendo qué función llamar, vos le podés brindar varias funciones que tenés disponibles y él las elige. Por defecto funciona como híbrido, te puede dar, por ejemplo, una respuesta en texto, como que fuese un mensaje, pero si ve que dice, bueno, el usuario me está pidiendo tal cosa y yo tengo esta función que en realidad aplica para esto, bueno, voy a llamar esa función, no voy a responder con mensaje. Entonces, por defecto él decide, pero también se puede forzar la llamada. Puedes decirle, siempre quiero que me respondas con una llamada a esta función. Eso es cuando querés hacer algo más programático, algo más tipo que vos ya sabés que querés que te llame esa función y no querés que te responda con un, hola, soy un modelo en lenguaje en que te puedo ayudar. No. Querés llamarme a esta función. Entonces le puedo decir, llama a eso. Y las respuestas son estructuradas y la estructura se la define con un JSON esquema, que nada, es un protocolo,
No me sale el nombre, pero es eso. ¿Se entiende? Es como una definición, digamos. Acá hay un ejemplo que es, esto sería una función, una posible función que le digo print year, que es el nombre de la función, una descripción, con esto las descripciones son en el lenguaje natural, imprime el año en pantalla, bueno, la parte de parámetros, acá le puedes dar todos los parámetros que quieras y decirle cuáles son requeridos o no. Y acá le puedes incluso definir el tipo de dato que querés, que esperás en ese parámetro. Y explicado cada uno. También pueden ser arrays o incluso enums, que podés decirle, espero solamente estos valores, entonces te aseguras de que te va a enviar uno de esos valores y no te va a tirar fruta. Puede tirarte fruta, esto no es seguro, pero bueno, él va a intentar hacer eso y está preentrenado con supervisión humana, eh, en la que le dijeron, sí, esto está bien o esto está mal. Obviamente que puede terminar fallando o no. Y bueno, posibles usos de eso es estructurar o extraer datos de un texto. Por ejemplo, tenés un texto de, no sé, un currículum de alguien y le pasás el texto plano de eso y bueno, le decís, dámelo en esta estructura, el nombre acá, años de experiencia acá, tecnologías que maneja y que sea un array, que ese array tenga valores de tecnología y años, entre otras cosas. Digamos, vos podés decirle en qué formato lo querés y le pasás el texto crudo y él va a intentar devolvértelo en ese formato. Digamos. Que esto también en realidad se podía hacer con las APIs anteriores, pero tendrías que explicarle, quiero que me devuelvas un JSON tal acá, pero no era tan fiable, digamos. No es tan fiable como esto, que ya está preentrenado para esto. ¿Se puede equivocar? Sí. Otra de las cosas otro de los casos de uso son asistentes que pueden ejecutar acciones, como por ejemplo el chat GPT con plugins, que nada, eh, le podés, por ejemplo, que tiene un buscador de vuelos, o podría ser, me imagino, un marketplace que tiene un chat y el usuario pregunta, bueno, ¿tenés, no sé, celulares Samsung de tal modelo? Y eso lo que va a hacer es llamar a la función search product, que ya le dijiste, con el nombre y modelo, y eso vos internamente vas a buscar a tu base de datos y le respondés al usuario con si hay o no. O incluso si el usuario está logueado y tiene la tarjeta cargada, podría terminar pagando con eso, llamando a una función que sea pay o add to cart o cosas así. Y otros posibles usos que infinitos, lo que se les ocurra. Bueno, bien. ¿Todo bien por acá? ¿Preguntas? Sí. No, ok. Bien, acá voy a intentar hacer una demo. Eh, nada, acá esto es un setup que simplemente importo OpenAI y cargo, le seteo el API key, que lo tengo en un archivo. Y bueno, acá le digo que utilice el modelo GPT 3.5 y le paso los mensajes. Acá le estoy pasando un mensaje de sistema que dice, eres un analista en sentimientos, da una oración, debes analizar si la oración tiene un sentimiento positivo o negativo, debes responder solamente con positivo o negativo. Y nada, no es function calling porque no le estoy pasando las funciones, solamente para ver lo que es que responde con el mensaje. Por ejemplo, hola, estoy súper contento hoy y nada, dijo que era positivo. Y también para probar que esté todo funcionando y conectado a internet y que la API esté funcionando. Parece que está todo ok. Muy bien. Ahora acá voy a definir unas funciones que le voy a proporcionar al modelo. Esto en realidad es código Python que, que lo estoy definiendo en mi máquina. Todavía no le pasé nada a GPT y no es lo que le voy a terminar pasando. Solamente estoy definiendo código que es ejecutable. Esto acá podría ser, por ejemplo, un código que vaya a buscar a la base de datos. Nada, es una lista de tareas, un to-do list, que defino tres funciones. Uno que es agregar a la lista, obtener los elementos de la lista y eliminar elementos de la lista. ¿Bien? Y siempre termina retornando un mensaje que es el que se le va a devolver al usuario. Bueno. Y acá sí es la parte interesante, que es lo que se le va a enviar a la API diciéndole qué cosas tiene disponible.
En este caso le defino las mismas tres funciones y le explico qué hace cada una. El add to do list, el get list y el remove from list. Nada, en cada una le digo que el add to do list que recibe un item, que es el ítem para agregar a la lista, este no recibe nada, por eso está en properties. Esto fue algo que me costó, que tenés que pasarle un objeto vacío, si no, no te lo toma. Te tira error y bueno. Y lo mismo para eliminar de la lista. ¿Bien? Definimos eso. Y bueno, nada, acá en la misma chat completion le estoy pasando el functions esquema, que es lo que definí arriba, y le digo que llame si decide llamar, que en realidad es por defecto. Y acá le digo, eres un asistente de una app de tareas, de responder los mensajes de usuario y llamar a la función correspondiente si es necesario. Y acá el mensaje del usuario es, tengo que comprar pan. Acá él debería darse cuenta que tiene que llamar a la función add_to_list y con qué argumentos. El argumento item decidió que el ítem es comprar pan. Bien. Ahora, la gracia de esto es poder ejecutar realmente las funciones. Entonces, voy a hacer un mapping de la función mismo con el nombre, porque en realidad eh, la API te devuelve el texto del nombre de la función, no te llama automáticamente nada. Entonces hago un mapping con el nombre de la función a la función mismo y una función que recibe el nombre y los argumentos y ejecuta efectivamente ese código. Bien. Y siguiente, voy a empezar a guardar los mensajes del historial para que queden guardados. Esta función es la que llama, hace lo mismo que la anterior, pero simplemente que le agrega el history acá para que vaya guardando los mensajes. Y define una función que es call to agent, que lo que hace es agrega al historial de mensaje el nuevo mensaje, llama a la API y luego se fija si la respuesta tiene una function call, o sea, si hay que ejecutar código, ejecuta el código, acá parsea los argumentos con JSON y ejecuta el código, lo imprime y lo agrega a la respuesta. Y si no, si eres solamente texto, nada, lo agrega como una respuesta de texto y lo imprime. Entonces, ahora sí le digo hola, debería empezar. Bien, esto es lo que respondió y este es el texto en sí. Hola, ¿en qué te puedo ayudar hoy? Ahora voy a decirle, tengo que... Genial, ¿quieres ir al supermercado a la lista de tareas? No. Ahí lo que hizo fue respondió con texto. Bueno, en realidad sí le... Bien. Ahí decidió llamar a la lista, lo agregó, y ahora lo mismo, si le puedo, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer hoy? Y debería decirme, debería llamar al get list, bien, y ahí lo primero. Bien. Lo mismo para eliminar, si le digo, ya fui al supermercado, me va a llamar al remove list. Sencillo. ¿Todo bien? Bien. Ahora un ejemplo de eh, tratar de estructurar datos. Bien. Lo que hice fue definir una función que eh, la saqué de Stack Overflow, que lo que hace es imprimir el texto te devuelve el texto de una página web, le pasas una URL, hace la request, parsea el HTML y agrega solo el texto, lee solo el texto visible. ¿Bien? Acá la pruebo con la página de Bootstrap y debería devolverme todo el texto visible. Ahí, privacy policy, bla, 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 bla. Ok. Y ahora voy a definir una función que nada, simplemente reciba el nombre, el email, la industria y los servicios. Y acá lo mismo, le defino el esquema, print common information, que
le digo qué es cada cosa, el nombre. Esto acá es algo interesante, que le podés definir el formato, que esto está definido en el JSON esquema, digamos, que tenés varias opciones. Podés definirle el formato, podés definirle lo que le comentaba hoy del enum. Acá en este ejemplo le puse un enum en la industria, le puse que puede hacer tech, finanzas, salud, educación, retail o otro. Entonces él va a tratar de responderme solamente con uno de estos valores. También puede ser un array, en este caso en servicios, le dije que sea un array, los servicios que ofrece la compañía, y le digo que son todos requeridos para que siempre me llame con eso. Entonces, nada, acá con un prompt le digo, eres un transformador de texto sin procesar a estructura de datos. El mensaje del usuario es el texto sin procesar de un sitio web de, de una empresa. Tu tarea es extraer el texto, extraer del texto la información de la empresa y llamar a la función print company information. Y nada, recibo por parámetro el texto de la URL. Y acá hago eso. Obtengo el texto de la página de Bootstrap, se lo paso al bichito y me fijo lo que devuelve y voy imprimiendo. Y esto puede demorar unos segunditos. Ahí imprimió el texto, ahí está calculando. Y bien, terminó imprimiendo esto acá es lo que devolvió. Y esto es lo que la ejecución de la función, que nada, extrajo el email que estaba por ahí, si lo buscamos. Créanme que está. Acá estaba, por ahí. Y nada, lo mismo. La industria en realidad la infirió, no estaba por ningún lado que diga tech, sino que se dio cuenta que era que entraba en esa categoría, y la lista de servicios que aparecen nombrados en la landing page de la empresa. Si alguien se anima y me dice otra empresa, lo probamos con esa. A ver. Bien, ya lo probé a eso, y anda bien. Gracias. Bien, ahí terminó mi nombre, el email es el mismo, y nada, la lista de servicios que aparecían ahí. ¿Todo bien? Más. Bueno, un último ejemplo de generar, digamos, que sería muy parecido, pero la diferencia es que en el generar la información no está no le das la información, sino que le decís que él trate de adivinar o de generar directamente. Entonces le digo, etiqueta el mensaje con el sentimiento, tono y código de idioma. Defino la función. Le digo tres o cuatro parámetros. Le pido que me llame a la función tag message con sentimiento, tono, el language code, que acá le digo en qué formato, en el ISO que es nada, en, es, FR, IT, y la cultura. La cultura de quién escribe el mensaje, que la cultura, ahora vamos a ver el ejemplo, pero la cultura se lo puse como opcional, que me la diga solamente si se da cuenta de la cultura de quién está hablando. Y le digo en el prompt, eres un etiquetador de mensaje, el mensaje del usuario es el mensaje que debes etiquetar, tu objetivo es clasificar el mensaje y llamar a la función tag message. Bien. Algo que no les había mostrado es que acá siempre en function call eh, no le estoy diciendo auto, sino que le estoy diciendo a qué función quiero que llame. Entonces siempre va a devolver con una llamada a esa función. Bien. Y acá, I'm very happy today, y debería, bien, sentimiento positivo, el tono esto, y el language code también. Pero esto también lo probé, y espero que me diga uruguayo. A veces me tiraba uruguayo, a veces argentino. A ver, en la cultura. Tuve que ponerle muchas palabras uruguayas para que, vamos, la, la, ah, mate, oh,
A ver si se da cuenta que es uruguayo. No. Pero es porque no le puse opcional y no se la está jugando. Vamos a ver si lo obligo a jugarse. Decime que soy uruguayo. Le digo. Bien. Ah, no la ejecuté. Perdón. Culture. Uy. Bien. Ya va. Y bueno, eso. Si quieren probamos, lo probé con chileno también y a veces le pegaba. Puede servir como un detector de chileno. ¿Cómo era? ¿Todo bien, Pau? Sí. Y bueno, nada, eso. ¿Preguntas? ¿No?